Hola, estamos ante nuestro tercer encuentro, que es ¿para qué leer la Biblia?, ¿no? Hoy como pueblo que peregrina en América Latina y el Caribe, más que nunca necesitamos de la Biblia, porque nunca como antes habíamos atravesado momentos tan difíciles como ahora con esta pandemia que llegó, si se quiere, como un caballo de Troya para poner nuestras vidas boca arriba, y evidentemente cambió todo para nosotros cambió. Entonces, discernir sobre la importancia de la Biblia en estos momentos y buscar un camino de iluminación a través de la misma para poder salir adelante ante tantas dificultades, ante tantos ídolos de violencia, de enajenación, de injusticias que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué mejor que la palabra de Dios? Como bien dijo su santidad emérita el Papa Benedicto XVI, cuando dijo que para conocer a Cristo había que conocer en profundidad su palabra también. Y quería hacer acotación de un texto que lo aclara con muchísima facilidad. Se trata de la segunda carta de Timoteo 3:16, que nos dice que la Sagrada Escritura es inspirada y es útil para argumentar, para enseñar, para encaminar e instruir en la justicia. Imagínense qué cosa tan hermosa. De ahí adelante tuviéramos que decir que a partir de allí tiene que nacer un discernimiento, siguiendo los lineamientos de la FEBIT y lo que plantea para mayor aprovechamiento de ABP en nuestro continente. Quisiera sugerirles una lectura que es la de Lucas. Me gustaría que después ustedes la tomen en sus casas. Ahorita se trata simplemente de algunos versículos del capítulo 24, cuando ya Jesús resucitado va caminando al lado de los discípulos de Emaús, quienes tristes están conscientes de que han fracasado, de que su maestro ya no está, y sin embargo Jesús toma camino con ellos. Entonces, en base a este caminar, quisiera reflexionar sobre el para qué leer la Biblia, ¿no? ¿Qué significa ser peregrino? Peregrino es una expresión que viene del latín, algo así como humus, que significa ser extranjero, estar fuera de, estar en el agro, ¿no? Y de alguna manera, según la Biblia, no se puede ser cristiano sin ser peregrino. Estamos peregrinando en esta vida hacia nuestra tierra prometida definitiva, que es la tierra del cielo y que nos va a poner en contacto definitivo con el Padre. Entonces, ¿cómo lo hizo este pueblo? Si nosotros leemos un poco acerca de la historia de la salvación, tendremos que irnos hacia los primeros personajes que nos muestra el texto. Abraham. Israel fue un pueblo peregrino. Fíjense que Abraham vive en Ur, por allá bien lejos en la Mesopotamia, y tiene la orden de parte de Dios de ir hacia una tierra lejana y con una promesa de descendencia. Fíjense qué difícil estaba hacerle caso a Dios en este caso. Un hombre anciano, con una mujer también anciana, sin hijos, y sin embargo le hacen una promesa de muchos hijos. Cuesta creerlo, ¿verdad? Y sin embargo, él asumió, a pesar de su edad, ese camino, ¿verdad? Posteriormente vemos como a su nieto Jacob le toca hacer lo propio. Si leemos los textos de Jacob y Esaú, los nietos de este personaje Abraham, vamos a ver que ellos también tuvieron que salir. Más allá de eso, los hijos de Jacob tienen que ir a peregrinar a Egipto, donde son esclavos durante un tiempo, encabezados por José, a quien también abandonaron a su suerte. ¿Y qué le pasó a este pueblo? Tuvo que peregrinar nuevamente cuando Dios lo mira con ojos de amor, lo saca de la esclavitud y toma nuevamente el camino de peregrinaje hacia el desierto para llegar a la tierra prometida. Ahora, cuando llegan a la tierra prometida, ¿dejaron de peregrinar? No, porque allí entonces el peregrinaje tiene que llevar la vía de la conversión. Y este fue un pueblo bastante tremendo, testarudo. Fíjense que cuántas veces no tuvo el Señor en su misericordia que volverlos a perdonar, hacer alianzas una y otra vez, porque cada vez que hacía una alianza con el Señor, estaban portándose un tiempito bien, pero luego se descarriaban otra vez. Entonces Dios en su infinita misericordia, una y otra vez les mandó profetas, les mandó sabios,
es para que esa alianza siempre estuviera vigente. Y en ese camino llegamos a Cristo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es de alguna manera, si se quiere, el mayor peregrino de la historia. Y es ahí donde nos lleva a nosotros una serie de incertidumbres, porque nosotros somos ahorita peregrinos, pero somos peregrinos en una época de cambios, como lo que estamos viviendo, o sencillamente en un cambio de época. Muchos hablan de un cambio de época. ¿Y cómo estamos nosotros viviendo esto hoy día? Fíjense que si nosotros volcamos a nuestro alrededor, vamos a ver que es una época de mucho individualismo y personalismo, de mucho orgullo, de mucha indiferencia hacia el otro, de muchas injusticias, de mucha violencia, por parte incluso hasta de nosotros mismos en muchas ocasiones. Entonces esto nos lleva o nos tiene que llevar a reflexionar si realmente la Biblia nos ayuda a hacer un camino distinto, a asir herramientas de la palabra de Dios para entonces nosotros discernir el verdadero camino que nosotros debemos andar. Fíjense que les decía que Jesús fue el peregrino por excelencia y nos vino a mostrar, si se quiere, los mandamientos del reino. Los mandamientos del reino, por encima de todo, un hombre que fue verdad, camino y vida, es que nosotros tenemos que tratar de hacer ese camino como Él. ¿Pero cómo? En amor, en servicio y en perdón. Entonces, ¿y qué le pasó a Jesús? Unos lo acogieron, otros lo rechazaron. A nosotros hoy también nos está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo nosotros convertirnos a Jesús? ¿Cómo tratar de hacer el camino como lo hizo Él a través de su palabra hoy día? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar la palabra para aprender a ser discípulos. Tomar la palabra para peregrinar las exigencias que Jesús nos plasma. Peregrinar recibiendo a Dios en nuestro corazón. El estar conscientes de que Jesús nos guía y nos acompaña a través de ese mismo camino. Y lo más importante, al peregrinar, hacemos camino en la iglesia y lo hacemos en comunidad. ¿Acompañados de quién? De todas las que como nosotros estamos también emprendiendo lo mismo y sobre todo a una mujer que supo peregrinar y fue maestra del peregrinaje, María de Nazaret. Una vez embarazada, no dudó en coger montaña y un largo camino para servir y asistir a su prima que estaba embarazada. Entonces, hoy en día también María camina con nosotros y como profetiza de todos los tiempos nos acompaña en esa vía y es, digamos, el mejor o la mejor experiencia que nosotros tenemos, caminar al lado de María, porque ella siempre nos va a mostrar el rostro de su Hijo, pero sobre todo el cómo ser verdaderos cristianos y el verdadero rostro del Padre. Yo quisiera, lo contestemos ahorita entre todos, sino que a través de un pequeño diálogo comunitario, preguntarles a ustedes más bien cuáles o de qué manera nosotros andamos en nuestro caminar. ¿Estamos desanimados? ¿Nos sentimos verdaderos discípulos de Jesús? ¿Cuándo nos cerramos al caminar y a la conversión? ¿Cuándo peregrina Jesús a nuestro lado y a veces no lo vemos? El ser verdaderos testigos de la resurrección en el peregrinar de cada día. Eso es los mayores elementos y la mayor riqueza que nos da la Biblia. Y yo creo que con eso contestamos el tema que nos trajo hasta hoy. No quería sin antes de despedirme, convidarlos pues para el próximo, donde vamos a tratar de ahondar el camino de lo que ha sido esa palabra de Dios en la iglesia antes y ahora.